tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya sabe, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. Nos encontramos en incertidumbre acerca de quién va a pasar a segunda vuelta con la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y esto debido a las graves irregularidades o al intento de fraude perpetrado por el señor Piero Corvetto, líder o jefe de la OMPE y diversos funcionarios quienes ya han sido denunciados penalmente por el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Se han registrado faltas, demoras en la entrega de material electoral en diversas mesas de votación en Lima, perjudicando por lo menos, según cifras oficiales, a alrededor de 60,000 votantes que hoy han tenido que sufragar, que este lunes han tenido que sufragar. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente que llegó a su local de votación, pero jamás se abrió la mesa, porque la mesa se abrió, mejor dicho, la mesa se abrió tarde, se abrió a las 2 de la tarde y se tuvo que ir? Esa cantidad de personas no la tenemos registrada. Y llama la atención que principalmente haya sido en Lima, que es evasión electoral de Renovación Popular y Fuerza Popular. Para hablar al respecto, hemos convocado al ex premier Ernesto Álvarez Miranda, también ex presidente del TC, y muy amablemente aceptado la conversación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Contento de estar en tu espacio nuevamente, Aarón. A ver, doctor, lo que yo veo es el plan Morrocoy, estrategia chavista, este operativo que busca aburrir a los ciudadanos que van a votar y ataca, y específicamente en lugares donde la oposición, bueno, si nos ceñimos al plan chavista, atacaba donde la oposición iba a ganar. Ahora, en nuestra versión criolla, el plan Morrocoy ataca a la capital, Bolsón, donde el bolsón electoral se encuentra de Fuerza Popular y de Renovación Popular, principalmente este último partido, ¿no? Claro, el tema es de que las conspiraciones existen. Desde el momento en que España y Portugal se repartieron el mundo, desde el momento en que la Unión Soviética y Estados Unidos se repartieron Europa, las conspiraciones siempre han existido. Entonces, cuando nos dicen conspiranoicos, como si fuésemos creyentes de que los marcianos han llegado, es risible. Es parte de la historia, es parte de la política. En este momento puede haber gente que quiere, se está reuniendo para lograr un propósito. Esto sucede en el trabajo de lo que nos está escuchando, sucede en la familia de quien está escuchándonos, entre los amigos, en el club del fútbol. En todas partes hay gente que se está reuniendo en forma reservada para lograr proteger o alcanzar sus objetivos. Es normal. Ahora bien, lo raro, o sea, lo ilegítimo es cuando estas reuniones, estos planes se realizan de una manera ilegal, o sea, buscando un objetivo, pero con un procedimiento que está reñido con el Estado de Derecho, reñido con la ley o reñido con los principios democráticos, como por ejemplo querer alterar de manera ficticia, de manera maliciosa, los resultados electorales. Muy bien. Y violando el derecho al voto del ciudadano, ¿no? Claro, ese es simplemente un procedimiento, como tú has dicho. Ahí el tema es muy claro. Los que están detrás del interés principalmente son aquellos que han constituido en los últimos gobiernos el antifujimorismo. El antifujimorismo lo que persigue, por definición, es que no gobierne, en este caso, Keiko Fujimori. Para que no gobierne es necesario colocar en la segunda vuelta a una personalidad de izquierda, ya sea de una izquierda militante, orgánica, radical, o de una izquierda caviar, acomodaticia, o de un demagogo, de un cómico, o inclusive de un empresario de dudosa reputación, como en su momento fue PPK. De alguna manera, siempre hay la posibilidad de amenazarlo, intimidarlo, con hacerle la vida imposible, con llevarlo a la cárcel,
si es que no se acomoda a la agenda antifujimorista. Pero te dirán, pero ¿qué tal odio ancestral por décadas a Keiko Fujimori? No, no es un odio a ella. El odio es a que con ella se pueda deconstruir el Estado caviar que ha sido trabajosamente construido ladrillo a ladrillo desde el gobierno de Paniagua. Implica jueces, Entonces, querían fiscales. evitar una segunda vuelta entre Keiko y Rafael López Aliaga. Exacto. Entonces, lo que ellos tratan de evitar en este momento, en este quinquenio, es que López Aliaga ingrese. No que Keiko ingrese, no, nadie le ha atacado. Estratégicamente era evitar que López Aliaga ingrese. Porque saben que Bueno, Keiko pierde en segunda vuelta con quien así sea, es. ¿Cuál es el lamentablemente. bastión principal? ¿Cuál es el bastión principal de López Aliaga? Lima. Lima. Así es. Y esto lo vemos en el mapa de las votaciones. El único lugar donde López Aliaga ha ganado es Lima. Por tanto, la táctica es clara. Tenemos que disminuir el número de votantes general, total, en Lima. ¿Cómo? Con un procedimiento que aparentemente no ataque a López Aliaga, sino con un procedimiento que sea casual, fruto de la negligencia de una empresa que Gálaga, ¿no? corte, ¿no es cierto? Y que aparentemente ataque a todos por igual, como ha señalado un opinólogo de izquierda. No, señor, no es a todos por igual. No, no. Así sería a todos por igual si no se hubiese distribuido materiales hasta más de pasado mediodía en Puno. No Así pasaba eso, que, pasaba en Miraflores, en San Juan de Miraflores, ha pasado en claro, San pero Borja, en Lurín, imaginémonos en si hubiera pasado en Pachacamac. Puno. Imaginémonos si hubiera pasado en Puno. No, hubieran Obviamente, quemado los colegios, ¿no? claro, mucha gente no, se hubiera quedado sin votar, mucha gente no espera durante 3, 4 horas al sol, mucha gente va con sus hijos, no tiene dónde dejarlos y no va a estar almorzando en una carretilla. Mucha gente es de edad, quiere votar, pero obviamente después de 2 horas esperando se cansa y se va. Ahora, pero pueden regresar, pueden Y agarrar es, su BMW y regresar, darse una vueltita por el colegio. No, señores. La y esa mayoría cifra no la de tenemos, doctor, porque la cifra así es. oficial de Corbeto fue que no votaron que no votaron 60,000 el domingo. Hoy se han prolongado, ese lunes se han prolongado, ampliado las elecciones, pero no sabemos de esos 60,000 cuánto votarán. Y además, lo más importante, cuánta gente fue, no votó, porque su mesa abrió muy tarde, hasta las 2 de la tarde, 2 de la tarde recién ha podido abrir y no votó por irse, ¿no? Exactamente. Entonces, para mucha clase media es preferible pagar la multa que esperar 3, 4, 5 horas hasta que quizás sí, quizás no, abra la mesa. Y lo Para, que me pareció loable, doctor, fue ver a para gente mucha que gente sí, pobre en Lima, sí, no es posible regresar. La gente tiene las monedas, el yape, muy medido. Tiene un presupuesto semanal establecido sí. para ir al trabajo, para ir al instituto, para ir a la universidad, para ir al Bueno, colegio. sí, No, no puede ir y volver nuevamente. no es opción. Eso es irreal. Entonces, ¿a quién se ha perjudicado evidentemente? ¿A Keiko Fujimori? No. No, Keiko Fujimori tiene otros bolsones electorales sí. importantes, El oriente, por ejemplo, ¿no? Y el norte. donde ha superado largamente, además que ha ganado en la mayoría de departamentos. Y Así hablemos es. de departamentos, no de regiones, porque no son regiones. La izquierda es la que ha ganado. Y tengo temor a que no precisamente el que está ahora peleando el segundo puesto con López Aliaga, sino tengo cierta preocupación por la llegada o la culminación de la llegada de las actas del interior del país, donde Sánchez sí tenía una estructura muy importante, donde la extrema izquierda en general tenía financiamiento de la minería ilegal, tenía financiamiento de los gobiernos regionales corruptos y donde nunca han entrado los organismos electorales
a chequear, como si hacen en Lima, con los candidatos de derechas, con qué pagaste el meeting, con qué pagaste el parlante, con qué pagaste la gaseosa de tus militantes. O sea, allí sí, acá en Lima sí son muy estrictos. En una segunda vuelta entre Keiko y Roberto Sánchez, ¿usted cree que tiene bastantes posibilidades de ganar Roberto Sánchez? A ver, yo soy de los convencidos de que Keiko Fujimori ganó la elección pasada. Sí, también hubo fraude, ¿no? Sí, o sea, a ver, el fraude no es como en el siglo XIX Ya el no, cambio pues. de las ánforas, ¿no es cierto? El fraude es simplemente, por definición, es la posibilidad de alterar en forma ilegítima con determinados procedimientos parte del resultado electoral con un fin determinado. Listo. Entonces, si yo hago de que Miraflores no vote, solo Miraflores, estoy alterando el resultado Sí. electoral. Incluso quitándole votación importante para candidatos como Marisol Perestello, por ejemplo. Si no votara Miraflores, pierde ella, gana Nieto. Entonces, digamos, se altera el resultado. Entonces, cualquier procedimiento que altera el resultado efectuado de manera maliciosa es un fraude. Porque no podemos comernos el cuento de que fue un error, ¿no? El problema es de que si fuese error, si es que Hermes falla y se equivocó el gerente, pues es despedido en Hermes, pero es una empresa de prestigio, es una empresa Sí, sólida. hablamos de Gálaga, una empresa que Sí, funcionaba en un local es en una San Juan empresa de Lurigancho, guachiturra. donde no hay nadie, ¿no? Claro, es una empresa guachiturra que no tiene camiones en realidad, no tiene más de 4 camiones, no tiene 5. Estaba buscando camiones hace un mes, ¿no? Ha contratado camiones de cualquier manera, de cualquier forma, con cualquier tipo de capacidad, y las personas contratadas, porque Gálaga tiene como empresa, tiene a muy poca gente contratada permanentemente. Entonces ha contratado subdistribuidores y muchos de ellos se han equivocado. Materiales que eran para colegios de Surco los han enviado a San Juan de Lurigancho porque las rutas fueron mal diseñadas. O sea, ni siquiera contrataron pues a alguien que haga gente que habitualmente trabaje en Rapid, que Claro, es doctor, entonces, el diseño de las según lo que usted rutas. dice, si no hay fraude, si no hay irregularidades, le ganaría Keiko a Roberto Sánchez. Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, Pero el póngame señor Corbeto no puede seguir entonces al mando de la J, de la OMPE, ¿no? sí, permíteme una cosita. Keiko Fujimori, yo nunca he votado en primera vuelta por Keiko Fujimori, siempre he votado por ella en segunda vuelta. Pero tengo que reconocer un tema muy claro. A Keiko Fujimori hace 20 años le vienen investigando, la han metido en la cárcel durante años y no le han podido demostrar un delito. No le han encontrado una cuenta de banco ilegal. No le han encontrado una falta de tránsito. Posiblemente tenga algún pecado, tenga alguna incorrección en su vida, pero no es la persona, No, no es delincuente, pues. no Es es una torpe delincuente. políticamente, yo creo. Ahora, incluso en O ha los sido, últimos ¿no? tiempos quisieron ridiculizarla y decir que no era profesora en la FIU, No, pero sí en lo la es. Universidad de Miami. Es que ella nunca dijo que era profesora. Ella es una coordinadora de Sí, actividades académicas y ocasionalmente da dicta clases, exposiciones, dicta exposiciones. clases ocasionales. Es una especie de académica vinculada tanto a actividades académicas como a actividades organizativas administrativas. Y eso yo lo he visto porque ha coorganizado 2 actividades del FIU con la San Martín de Porres en la Facultad de Derecho. Por tanto, no es una persona que no trabaje. No es vaga, no. Vago es No es una vaga. Belmont, que lo mantiene su familia, ¿no? Por ejemplo. Fíjese la curiosidad. Keiko Fujimori no es una delincuente. Keiko Fujimori no es una vaga. Keiko Fujimori no es una persona que esté incapacitada o que no tenga los conocimientos y las capacidades
para dirigir al país. Keiko Fujimori, al final de cuentas, ha dirigido en los últimos 20, 25 años un partido, el partido más organizado del Perú en este momento, Claro. de lejos. Entonces no es una persona incapacitada que no conozca el Perú. Y esto, lo que yo me he dado cuenta como militante de un partido ajeno al fujimorismo, se han dado cuenta posiblemente millones de peruanos. Entonces ya basta con demonizar a una persona que en los hechos y con las evidencias no merece por lo menos nuestro odio. Sí, Por tanto, claro que no. entre Sánchez y Keiko, yo a ojo cerrado prefiero que... Pero ese escenario es fatídico. Podemos estar tranquilos si ocurre eso, porque eso significaría que se ha consumado el fraude. Porque no sería acaso lo más adecuado o lógico que se lleve a cabo una segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en vez de Sánchez. Si no hubiera ocurrido nada irregular, ¿no? A ver, hay dos cosas. El fraude no se ha consumado. Recién ha empezado la etapa peligrosa, el conteo de las actas. Hay que defender voto a voto, ¿no? Y allí la OMPE, los que digitan, tienen un rol muy importante. ¿Por qué? Se iba a poner en línea todos los resultados, acta por acta, mesa por mesa. Sí, señor, pero hay muchísimas mesas que no tuvieron Wi-Fi, o que no tuvieron laptop, o que no tuvieron tablet, o que la tablet como en el Marcan. Con código cerrado y nadie sabía el código. Por tanto, hay un margen muy importante que también podría haber sido producto de la mala suerte. Pero fíjense que ya la distribución de materiales, manejo de las tablets, hay una zona gris muy importante que no sabemos cuántos miles de votos representan. Hay una zona gris entre la publicación en línea de las actas y esas actas que no han entrado en línea. ¿Usted le queda claro que se intentó hacer un fraude contra Rafael López Aliaga? Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno tiene 5 años para para administrar una elección, para programar una elección, es muy difícil pensar que una persona que ya conoce el tema, que ya conoce a la gente, que conoce los procedimientos, se equivoque tan feo. Sí. Y yo creo que creyeron, doctor, que condonándole la multa a los ciudadanos iban a quedar tranquilos, pero me gustó que exigieran su derecho a ejercer su voto. Es que la gente la democracia no es una situación en sí. La democracia es producto de la evolución. Y los peruanos hemos aprendido, hemos evolucionado, hemos aprendido criterios y principios democráticos y los hemos interiorizado. No porque hayamos asistido necesariamente a un aula, sino que ya sabemos de que los peligros, la gente que no cree en la democracia y está dispuesta a alterar resultados, a fraguar, a engañar, a tejer falsos relatos, es un hecho real. Por tanto, sí, yo creo que ante la perspectiva de tener a 2 candidatos de derecha en la segunda vuelta, la gente que se financia con Soros, la gente de la cual depende su día a día, la gente que para la olla con dinero del Estado, no porque trabaje, sino porque vive del cuento en diversas facetas, pero viven del cuento. Esta gente ha tenido necesariamente que tejer una estrategia de supervivencia. Porque López Aliaga o Keiko Fujimori son posibilidades terribles. ¿Y tenemos que descartar esa posibilidad o todavía tenemos que tener algo de fe, algo de esperanza, doctor? Bueno, según Datum, al conteo rápido al 100%, ese es el escenario, ¿no? Sí, pero fíjense el fenómeno, transparencia que había ya calculado ayer, 1.300.000 electores que no habían votado, no habían podido votar, o se habían retirado de la mesa que abrió a las 2 de la tarde.
Y otra cosa, ahí hay un tema que las que abrieron después de las 2 de la tarde están siendo invalidadas. O sea, es otro truco para bajar la votación de Lima. Pero fíjese que Transparencia, que había comenzado bien, ahora se alinea con Ipsos en contra de Datum. Sí, están en una alianza, ¿no? Y tratan, claro, y tratan de poner la alfombra a la posibilidad de que no llegue López Aliaga. Y el resultado, el anuncio final de OMPE sea, qué pena, López Aliaga se quedó por muy poquito. Es decisión divina. Están preparando el terreno. Mientras que hay otras empresas que están viendo, sí, una cercanía una pelea muy grave, pero están viendo a López Aliaga por delante. Entonces, todo esto tampoco es casual. ¿Y en quién creemos? ¿Ah? ¿En quién creemos nosotros? Está muy peleado el tema. Si toda la gente mayor, la gente que fue con hijos, la gente que no tuvo plata para volver al colegio, hubiera votado, yo estoy seguro que López Aliaga estaría por lo menos con 2 puntos por delante de Nieto. Es decir, estamos en esa situación de que no está confirmado o está peleando, mejor dicho, el pase López Aliaga a segunda vuelta a causa de este intento de fraude, de manipulación, de timo. Sí, y ahora, claro, viene ahora la parte grave, que es el conteo de las actas. No sabemos cuántas actas han sido impugnadas. Si ya el 2021, una de las claves fue la resolución de las actas impugnadas, porque por una parte valieron todas y por otra parte fueron invalidadas todas. Entonces, dependiendo de a quién le convenía, ¿no es cierto? ¿Quién había impugnado? En este momento, el manejo de las actas impugnadas en un proceso donde los miembros de mesa prácticamente tenían que ser contadores o ingenieros para no equivocarse en las cifras, es sumamente delicado. Entonces, no nos han dicho, no he escuchado todavía, cuál es el número redondo aproximado de actas impugnadas. ¿Cuál debe ser el destino, doctor, de Piero Corbeto? Por lo pronto, ser destituido de su cargo, tiene que salir de la OMPE. Lo normal sería la renuncia. Bueno, pero esperas al olmo, ¿no? En cualquier estudio de abogados, llevando un proceso, porque diría, no, estamos recién en el proceso. Sí, pues, pero digamos, se te pasó la fecha para la contestación de la demanda y ahora tenemos que esperar a segunda instancia para defendernos. Obviamente, esa persona, por vergüenza, renuncia al estudio de abogados. O sea, no hay otra posibilidad. No espera que la echen. Ahora, sí, no se puede, como un experto en derecho electoral dice, pero no se puede remover a los funcionarios electorales. Sí, claro, o sea, si veo a un funcionario electoral con una bolsa de dinero comprometiéndose, y escucho el audio y el video comprometiéndose a favorecer a un candidato, no lo puedo echar. Sí, pues, ¿no? Obviamente, sí se puede, el jurado y se nacional, debe, ¿no? la Junta Nacional de Justicia sí puede suspender temporalmente a Piero Crovetto en virtud de una investigación Y ya se inició. que ya se inició, lo puede suspender. ¿Por qué? Porque no queremos, y seguramente a Nieto también le pasará lo mismo, y seguramente a otros candidatos también le pasará lo mismo. No queremos a Piero Crovetto para la segunda vuelta. ¿Por Esa qué? sería la salida, la suspensión. La suspensión temporal. ¿Por qué? Porque los organismos electorales tienen una primera misión, que es dar confianza. Si no generan confianza, simple y llanamente no sirven. Pero, doctor, Lo segundo es administrar correctamente las elecciones, pero el primero es generar confianza. sí, pero ¿cómo va a generar confianza si el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado al titular de la OMPE por este caso, por estas irregularidades? El procurador del Jurado Nacional de Elecciones ha interpuesto una denuncia penal por estas irregularidades que acá estamos describiendo. Bueno, en el Perú se sigue escribiendo derecho constitucional con sangre.
hemos visto cómo el Congreso denuncia a la fiscal de la Nación denuncia a 40 congresistas, hemos visto cómo no hay institucionalidad. Pero en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones no ha hecho mal. No, al Ha contrario, hecho bien en denunciar, porque muy tiene bien. que deslindar responsabilidades. Por los supuestos delitos, doctor, de abuso de autoridad, atentado contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral. Es Ya, decir, hablamos de delitos, ¿no? esos son delitos contemplados no solamente en el Código Penal, sino que tienen que ver con la realización del mandato constitucional. ¿A qué me refiero? Que la ley puede decir, contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no cabe recurso alguno. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Oiga, por encima, digamos, primero hay que interpretar la Constitución y el mandato constitucional de manera sistemática. Y si la Constitución dice que los derechos fundamentales están por encima de todo, que el Estado mismo existe para garantizar los derechos fundamentales, entonces no cabe que una resolución del jurado no pueda ser impugnada siempre y cuando se refiera a la violación de un derecho fundamental. ¿Podría De acabar manera, en la cárcel Piero Corbeto? sí, claro. Y en este caso, que termine mi razonamiento, en este caso, por encima de la ley está la preservación y defensa de los principios democráticos que consagra la Constitución. Por tanto, tanto la Junta Nacional de Justicia como el Jurado Nacional de Elecciones y en su momento, porque esto va a terminar en el Tribunal Constitucional tienen que defender la Constitución y los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los electores por encima de las leyes que lo que hacen es, obviamente, en frío, tratar de proteger a los funcionarios electorales de una persecución maliciosa de un dictador, del poder del gobierno, etc. Pero en este caso no es eso. En este caso, todo el Perú ha observado la conducta maliciosa, delictuosa o por lo menos negligente de las autoridades electorales de la OMPE. Y por tanto, como en un partido de fútbol, o sea, el jugador puede venir con todos los pergaminos posibles, pero si notoriamente comete el segundo autogol, no puede quedar en la cancha. Oiga, pero su contrato decía que no lo podías cambiar antes del minuto 70. Pero si ya cometió dos autogoles o el arquero ha cometido 2 errores garrafales, no puede seguir en la cancha. Es más, su estado anímico ya es un peligro para él mismo. Ustedes se imaginan cómo puede estar Piero Corbeto si es que no ha sido delito, si es que realmente ha sido negligencia. ¿Cómo puede estar su estado de ánimo en este momento? No puede dirigir la OMPE en estos momentos, en estos meses. Ya no. Tiene que descansar. Que se vaya a su casa. Eso hablando de buena fe. De acuerdo. Sí, pero yo no creo eso. ¿Usted? Estoy a punto de creer que no, ¿no? O sea, ya el 2021, cuando fue reticente a transparentar el proceso, fue obvio de que había un tema allí. Y la evidencia más grande, como yo he puesto de ejemplo, es de que cuando los 2 fiscales, un simple fiscal superior y un simple fiscal provincial, iban a ser removidos de su cargo en el caso de Lavajato, el presidente de la República dejó el protocolo, dejó la asunción de mando en Brasil y regresó de emergencia para salvarlos. Y ahora vemos por qué fue. Porque había que proteger a todos los implicados en el caso Odebrecht. La Junta Nacional de Justicia anterior, en su último acto, en el último día de su periodo, se apresuró a ratificar a Piero Corbeto. Cuando esta Junta era obvio que respondía a criterios políticos y respondía esencialmente a una ONG con mucho poder en la justicia nacional. Con el regreso de Aldo Vázquez e Inés Tello, porque cuando ellos estaban inhabilitados,
no consiguió su ratificación. Y guardaron el tema hasta el momento en que regresaron en virtud de cautelares, recordarán, cautelares. Así es, porque habían sido inhabilitados por el Congreso, ¿no? Y jueces provisionales. Por tanto, en buena cuenta, bien hace la Junta Nacional de Justicia en revisar si es que este proceso fue bien llevado o no, porque si fue mal llevado, entonces también hay ahí una necesidad de suspender temporalmente a una persona que notoriamente la evidencia señala de que fue ratificado de una manera apresurada, interesada, porque habían grupos de poder interesados en ello. De acuerdo, muchas gracias por la entrevista, doctor. Entonces, aguardamos y a luchar voto a voto para evitar que se consume un fraude. A luchar y a no ser inocentes en el futuro. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego. Ok, amigos, esta fue la edición del martes de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya saben, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. La estrategia Morrocoy es la que hemos visto, estrategia chaviza, que busca aburrir, fatigar al elector a fin de que no vote por el candidato, por su candidato. En este caso se buscó evidentemente a afectar a Rafael López Aliaga y el fraude quedará consumado si el candidato presidencial de Renovación Popular no pasa a segunda vuelta. Estamos voto a voto y por ahora está fija en segunda vuelta la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pero no se puede permitir que se haya consumado un fraude gestado desde la OMPE a través del señor Piero Corvetto y cómplice. Piero Corvetto debe caer, debe salir de la titularidad de dicha entidad y ser procesado conforme ha interpuesto una denuncia el mismo Jurado Nacional de Elecciones. No al fraude. Nos vemos mañana. Chau, chau.